reflexión, análisis y crítica con los periodistas Alfonso Carbonell Chávez y Miguel González Alonso. Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Me Queda Claro. Pues iniciamos esta emisión de mitad de semana, pues sin duda para comentar lo que hoy ya en los comités distritales de cada una de las entidades que hubo, donde hubo elecciones, principalmente allá en el estado de Baja California, porque fue el único de estos 14 estados que tuvo para gobernador, y ya lo que le hemos venido comentando acerca de que se volvió en este proceso electoral concurrente de 14 entidades y una elección extraordinaria para elegir a un diputado de un distrito del estado de Sonora. Bueno, pues está el tema de quién ganó la elección para gobernador del estado allá en aquella entidad del noroeste del país, y que, bueno, no olvidemos que es un estado fronterizo y que tiene ciudades o municipios tan importantes como Tijuana y Mexicali, solo por mencionar algunos, y con toda la problemática que una zona fronteriza como esta, bueno, pues tiene y representa, pues en temas también de política fronteriza de nuestro país con Estados Unidos, y que, bueno, no va a ser, todo parece indicar, recuperada después de 24 años para la causa del PRI, como lo fue 12 años que mantuvo el PAN la presidencia del país y nuevamente en manos del PRI. Bueno, pues parece ser de que, incluso por lo que ya comentan los propios líderes nacionales de los partidos contendientes, los tres principales, por supuesto me refiero al PRI, PAN y PRD, sin que ya el PRI diga que ya perdió allá y que pues, está siendo cauto y ya ha establecido acuerdos. Escuchaba yo hoy a la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, de que hicieron un pacto de ser prudentes y esperar a que precisamente hoy, decía yo, se empiecen a dar la contabilidad, ya ahora sí que cotejando en el Instituto Electoral de allá de Baja California, bueno, pues las actas que van pegadas a los paquetes electorales que deben de coincidir, porque son las mismas que deben de tener los representantes de los partidos, y la misma que se publica, que se pone al cierre de la casilla de cómo quedaron las votaciones. Así es de que, si bien es cierto que el PREP que hizo, que es el programa de resultados preliminares electorales, que ya se viene usando en las elecciones de este país de un tiempo atrás, y que pues por qué razón, no sé por qué razón ahora se les da a empresas privadas, cuando dicen los que conocen de esto, como una gente que es una autoridad de la materia como Jorge Alcocer, dice que bueno, pues si esta infraestructura la tiene el Instituto Federal Electoral, y tiene incluso, no solamente hace lo que es el PREP, sino que tiene un respaldo que va guardando y cotejando cierta información. Es una cuestión que sin duda quienes saben bastante de esta herramienta tecnológica de la computación, el internet, sabrán de qué le estoy hablando, y quienes no, pues seguramente tienen un contacto de lo que es una computadora, que ya no es simple sencillamente una máquina de escribir, y tampoco es una simple herramienta para sumar o restar, sino que tiene todo son programas los que se cargan en estos procesos electorales, en estos programas de preliminares electorales, que van dando, de acuerdo a la información que reciben, información real que tienen que vienen desde las actas de cómo se van dando las votaciones al cierre de cada una de las casillas. Bueno, pues parece ser de que les falló, ya lo comentamos aquí en ocasión pasada con Miguel González Alonso, que falló y tuvieron que decir de que lo que estaba haciendo estos resultados pues no tenían ninguna validez. Como no la tienen de validez oficial, es precisamente un resultado preliminar,
y el resultado final se da cuando, como hoy, se empiezan a contar los votos. Así es de que, bueno, decía que los priistas pues están queriendo ser cautos en esto de esperar a que hoy se empiecen a contar los votos, y donde haya necesidad, que no haya problemas entre lo que tienen en las actas los representantes de los partidos o los consejeros distritales de los diferentes partidos, con las que vienen en las actas, que vienen pegadas o con el paquete electoral. Bueno, pues entonces casi se podría decir que se van a llegar a aquello muy famoso que se puso de moda en el 2006 con Andrés Manuel López Obrador en la elección contra Felipe Calderón, por tan margen tan cerrado que se dio de pues voto por voto y casilla por casilla, si fuera necesario. Dicen los priistas que no es que como salió el lunes en la noche, digo el domingo ya en la noche, a levantar la mano César Camacho Quirós a Trenti en calidad de que bueno, ya se declararon ganadores de acuerdo a la información que ellos tenían en sus actas, por supuesto, y que por su parte Gustavo Madero pues levantó a que mejor conocido como Kiko de la Vega, pues diciéndole pues nosotros ganamos. Entonces bueno, lo que sí, los del PAN, Gustavo Madero ya da por un hecho antes de que se dé la contabilidad, de acuerdo a su información, que ellos ganaron, que la gobernatura les pertenece, incluso como fue en alianza con el PRD, una alianza de facto, porque finalmente no se pudo registrar, hubo ciertos impedimentos o impugnaciones al respecto, pues iban juntos en esta candidatura y pues se dice que ganó su candidato, porque pues también se asume como su candidato el PRD al ir en esta alianza, pero por supuesto que quien ganó es un militante panista, ¿no? Pero vamos a pensar de que el PRD le abonó algunos votos que son los que pues suman para lo que ya una vez que de manera oficial se dé a conocer, pues se sabrá quién ganó la gobernatura, si se mantiene en manos del PAN o llega de alguna manera que yo no me explicaría, que se pudiera dar una vuelta a las cifras que pues ya casi todos, aunque no ha dicho el PRI, insisto, que se dé por perdido, que espera de una manera responsable que se cuenten los votos, ya que esta cuestión del PRE falló. Bueno, pues parece ser, todo indica que quedará en manos del PAN. Incluso Gustavo Madero pues ya salió a levantarse solito los brazos pues en señal de triunfo, y pues vaya que le cayó muy bien a su dirigencia, a su liderazgo en el PAN, porque incluso muchos de sus propios correligionarios, me refiero a los senadores que le han hecho la vida imposible, senadores del PAN, por supuesto, que le han hecho la vida imposible a Gustavo Madero, encabezados por Ernesto Cordero, así identificado como calderonista, juntamente con otros 23 senadores de los 36 que son en el Senado. Bueno, pues jalaron con él, y bueno, Gustavo Madero tuvo que quitar a Ernesto Cordero como coordinador, ya que estaba confrontándose con el presidente del partido, con Gustavo Madero. Nombra a otro senador, y bueno, ya sabe usted. Entonces, este mensaje que estaban lanzando después de venir de perder la presidencia, pues todos apostaban de que las elecciones no les iba, en este proceso electoral concurrente, no les iba a dar ninguna oportunidad de competir, en fin, que se iba a ver la debacle como se vio en la elección presidencial. Bueno, pues decía yo que salió a levantar los brazos en son de triunfo, ya que dice que de los 9.3 millones de mexicanos que gobernaba hasta antes del domingo, bueno, con estas elecciones, que no fue en todo el país, pero con la combinación de resultados, dice que ya gobiernan a 12 millones de mexicanos, es decir, se asumen triunfadores. Dicen que de 54 distritos que tenían hasta ese día de la elección, pues ahora tienen aproximadamente, dice 85 distritos, o sea que parece ser de que quien perdió, pero perdió ganando, pues fue el PRI,
que también César Camacho Quirós pues da a conocer algunas cifras, donde perdieron, donde ganaron, reconoce que algunas capitales importantes que estuvieron en juego, que son por supuesto que tienen más número de padrón y que pues ahí se vieron, pues que ya sabemos que fue un alto índice de abstencionismo, pero de la gente que vive ahí, pues se suma todo a quienes van a gobernar, y es lo que estaban diciendo los del PAN, Gustavo Madero. Bueno, PRI no echa campanas a vuelos, dice que más o menos ahí le fue, algunas presidencias que no tenía, ahora las tiene, perdió otras que no había perdido, en manos del PAN o del PRD. El PRD, por su parte, pues también Jesús Zambrano salió a decir el propio lunes en una entrevista que no, que a pesar de haber perdido Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, allá en Quintana Roo, que la mantenían después de 3 periodos municipales, en fin, entre otras ciudades, otros municipios del país que estuvieron en juego, pues él dice que no, que les fue muy bien, que las cuentas que saca es de que igual como han dicho los demás, donde no habíamos tenido nunca presencia, ahora las obtuvimos. Qué bueno que todos se asuman como ganadores, eso le va a dar mucha viabilidad a lo que, y sobre todo al Pacto por México, de lo que viene a continuación. Y pues no olvidemos de que faltan reformas muy importantes que se tienen que procesar dentro del Pacto por México, y bueno, este mapa geopolítico con el que nos desayunamos el lunes, independientemente que, insisto, hoy miércoles es de acuerdo a la ley electoral casi para todos los estados del país, es que se empiezan a contar los votos, se dan ese tiempo para empezar la contabilidad de votos, y que tendrán un tiempo perentorio para dar a conocer ya de manera oficial, en caso de que no haya impugnaciones, en fin, todo el proceso postelectoral que suele darse. Pero yo veo muy conformes a los dirigentes nacionales de estas 3 principales fuerzas políticas, de que pues si las cosas quedaran como están hasta ahorita, que fueran ratificadas con esta votación, bueno, pues no habría mayor problema, y que pues ya han dicho que pues no tiene ningún problema para volverse a sentar en la mesa del Pacto con México y con el gobierno federal, e incluso lo que sí dice Gustavo Madero, porque él es ahorita el presidente del Consejo Rector de esta instancia política administrativa, como usted le quiera llamar, él es el presidente, ya ve que es rotatoria esta presidencia. Entonces dice que no, que adelante, que yo creo que la próxima semana se reanudan los temas de la agenda, y lo que dice sí, que pues hasta donde usted lo quiera entender, de que bueno, a la luz de este éxito obtenido en las urnas, pues dice que pues lo que van a hacer es replantear su relación y su participación dentro del pacto, sea lo que sea que tenga que signifique lo que dice el señor Madero, solamente él sabrá en qué sentido lo está advirtiendo. Por su parte, Jesús Zambrano del PRD, pues no ha tocado mucho el tema del pacto, ya lo había hecho anteriormente, y que pues ya ahorita no creo que sea tiempos de adendum, pero sí parece ser que lo que le está urgiendo al PRD en este caso, y que seguramente está impulsando con el PAN, e incluso en el Senado de la República, de manera no conjunta, pero casi al mismo tiempo, en paralelo, los senadores del PRD y los senadores del PAN están planteando su propia reforma política. Igual en la Cámara de Diputados hay quienes ya están pues avanzando en este tema de la reforma política, o sea que vamos a tener un gran abanico de propuestas, qué bueno, para la reforma política. Y decía que a los del PRD les urge mucho esto, la reforma política, que por supuesto un tema central toral, aunque no es todo, es la reforma electoral, y sin duda esto de las candidaturas independientes, de la reelección de los legislativos, tanto federales como locales,
lo que tiene que ver también con la reelección de presidentes municipales, y también otro tema que es trascendente, la segunda vuelta en la elección presidencial. Hay muchos temas ahí en la reforma electoral que urgen que sean ya de acuerdo a las voces casi por separado, pero que coinciden y así creo que nos han estado dando mensajes a los mexicanos de que en muchas cosas, como en estas cuestiones electorales, van a ir de la mano PAN y PRD, y que sin duda en esto de las reformas también pues irán muy de la mano, caminando por el parque, agarrados de la mano, chiflando, vereda tropical, en fin. Qué bueno si esto da una pausa, le da un respiro a la política nacional, de que puedan incluso contrarios tan acérrimos históricamente, simple y sencillamente por cuestiones ideológicas, entre el PAN y el PRD, y pueden ponerse de acuerdo, tal vez tratando de hacerle, diríamos coloquialmente, manita de puerco a los priistas, porque pues ya no es tan fácil que algunas reformas constitucionales que requieren las 2/3 partes del Senado, en el caso de también la Cámara de Diputados Federal, requieren para modificaciones institucionales, reformas a la Constitución, requieren esas 2/3 partes, y parece ser que no la alcanza en ambas instancias. Entonces pues tendrán que negociar con estas fuerzas políticas que van más o menos de la mano, a ver cuánto les dura la luna de miel, y pues a ver cómo se da esto de la reforma pendiente, como la hacendaria, como la energética, que van estrechamente ligadas, y otras reformas más, porque a veces nos perdemos en estas, pero se hizo la reforma financiera, que todavía faltan sus capítulos de leyes secundarias, también la ley, la reforma educativa, pues ya se reformaron el artículo 3 y el 70 constitucional, que tiene que ver también con esto de la educación, y del 70 no estoy muy seguro, discúlpeme, pero son 2 artículos de la Constitución, de los cuales pues acabamos de ver que se hizo una marcha después de la elección aquí de dirigentes de la sección 7 del Magisterio Federalizado, así como se conoce, que había estado por muchos años en manos de los oficialistas o de los charros, o como les quiera usted llamar, del lado de la maestra Elbester, ahora de Juan Díaz, que es el dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Pues el Bloque Democrático, que es más afín a lo que tiene que ser con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, fueron los que ganaron la elección, y como había advertido el gobernador, pues no meterse en ese tipo de cuestiones que son, independientemente de que se había dado ahí un enfrentamiento muy fuerte semanas antes, el día 6 de julio, que hubo lesionados, en fin, detenidos, y que todo pues volvió a la cordura, se volvieron a reunirse con ciertas condicionantes, se volvieron a reunir en el mismo lugar y con la misma gente, se entiende, pero ya no con los mismos resultados violentos y en fin, sino que pues los votos mandaron y ganaron los duros, los del Bloque Democrático, y pues salieron a marchar este lunes, dice la nota, más o menos 10,000, y lo primero que salieron a decir es de que nada con la reforma educativa, van en contra de la reforma educativa que ya se aprobó, que ya hubo modificaciones constitucionales, y que van a estar muy vigilantes que en las leyes secundarias que no se privatice, que una serie de cuestiones, ¿no?, que han sostenido históricamente y que les ha dado pues pretexto para así seguir saliendo a las calles. Así es de que creo que esta dirigencia va a ser bastante difícil en el ámbito de la negociación, de los acuerdos, si están en esa tesitura, sumándose, que no se vio en su momento más álgido, a los maestros también afines a la coordinadora de Guerrero. Se recuerdan esos eventos, esas cuestiones que no se explica uno cómo se puedan seguir dando en gente inteligente así. Bueno, pues son los que enseñan a nuestros hijos, y igual en Oaxaca o en Michoacán, en el Distrito Federal, en fin. Entonces
pues ahí hay reformas pendientes, por eso interesante, y me regreso al tema de las elecciones, porque insisto, nada está desconectado de nada. Lo que sucede a nivel federal o en otros estados pareciera ser que nos es muy ajeno, pero impacta cuestiones de la vida nacional, como el pacto, y el pacto afecta a todos los mexicanos de alguna u otra manera, con esto de las reformas políticas, de las reformas estructurales que se ha venido diciendo, y que pues están pendientes en las telecomunicaciones, las leyes secundarias, en fin, hay muchas que se tienen que procesar dentro del pacto, donde ya les salió el celo a los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara Federal de Diputados, y dicen, no, pues nosotros somos los que legislamos. Incluso ahorita hay no es así que un choque y un rompimiento, perdón, pero sí ahorita los diputados se van por la libre con su periodo extraordinario para ventilar su propia agenda, y no toman en cuenta a los senadores, que también están, los senadores y los diputados federales en este periodo de receso conforman la comisión permanente del Congreso de la Unión, y ahí se ventilan muchas cosas. Ahora ellos los de la Cámara de Diputados van a convocar un periodo extraordinario, construyendo su propia agenda sin tomar en cuenta a los senadores. Los senadores por ahí, incluso veía y escuchaba hoy a Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, que como diciéndoles hoy que se olviden de los protagonismos. La agenda es común, debe ser común, porque es una agenda para el país, no, en fin, ahí está medio revuelta la cosa. Vamos a ver en qué termina. Ojalá haya cordura y puedan llegar todos a llegar a un periodo extraordinario donde esté tanto el Senado al unísono con la misma agenda que los diputados federales, aunque los diputados federales dicen, bueno, pues es que no hay problema, nosotros que somos Cámara de Origen vamos a ventilar estos asuntos y se los turnaremos a la comisión permanente para que ellos se la envíen a los senadores y ellos vean la necesidad de establecer un periodo extraordinario de acuerdo a su agenda y sus tiempos, y pues tomen en cuenta y lean las observaciones a lo que nosotros aprobemos, acordemos, iniciemos, y pues viceversa. Los senadores, hay casos que son la Cámara de Origen, pues igual dicen pueden hacer lo suyo, lo propio, y después turnárnoslos a la Cámara de Federal de Diputados, y ahí está todo eso. Bueno, cuando señalan los partidos políticos en voz de sus dirigentes que todos ganaron, pues surge la pregunta, al menos a mí, la interrogante: si todos ganaron, entonces, ¿quiénes perdieron? Y desde mi punto de vista, después de las guerra de acusaciones que durante todo el proceso electoral se estuvieron prodigando entre unos y otros, sobre todo el PRD y el PAN, así como muéganos, fueron juntos, ¿verdad?, hasta para la cuestión de las declaraciones y las acusaciones contra del PRI, y el PRI pues también regresándoles lo correspondiente, señalándoles al PRD y al PAN algunas injerencias. Entonces fue toda una guerra de descalificaciones que lo único que abonaron es al desánimo, al descrédito, a la desconfianza del electorado. Por eso los grandes índices de abstencionismo registrados de manera local, y si lo sumamos, pues creo que fue más del 50% de abstención en si lo sumáramos el promedio, pero mucho de eso pues fue esta guerra sucia que inhibe la participación ciudadana, porque desconfía de las autoridades electorales, desconfía de la transparencia de los procesos, se dice en la compra de votos, el acarreo, el uso de programas o padrones de sociales, los gobernadores,
y luego también el ingrediente de la violencia, algunos que pues deciden mejor ya no competir porque por ahí reciben amenazas, otros que mueren en el intento, en el camino, o familiares de estos, o activistas políticos, incluso el día de los comicios, pues ciertamente con brotes aislados que no es propio de este proceso electoral, sino que se da incluso a veces hasta en la elección de la reina de la feria, y donde pues a veces el cacique compra todos los votos para su hija, aunque no sea muy agraciada físicamente, pero gana siendo la reina de las fiestas. Es una cultura muy arraigada, pero insisto, entre todo esto, pues entonces, si todos ganaron, ¿quién es el que perdió? ¿Perdimos los mexicanos todos? Se lo dejo la reflexión. Vamos a un corte y regresamos. Horas 30 minutos. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la nueva, ubicada en Callejón El Juchín número 9, en la colonia San Francisco Sabinal, código postal 29020, teléfono 1250-206, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Radio Cultural Informativa, la nueva. La nueva FM 94.7 presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La frontera sur de México ha adquirido importancia, al grado que los acontecimientos que en ella se desarrollan la han colocado en un plano significativo en la agenda nacional, no solo de los medios, sino de distintos sectores de la vida social y política del país. La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una importante intervención del Estado. En México, el tema transfronterizo se ha visto alterado en los últimos años por situaciones externas emprendidas en la frontera norte, que han emprendido cambios en las condiciones de tránsito y estancia en la frontera sur. Un gobierno cercano a la gente es el principal eje previsto en el Ejecutivo del Estado de Chiapas, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el que se busca otorgar gobernabilidad, estabilidad y paz social a los chiapanecos. Algunas de las acciones son agrupar las labores de coordinación con la Federación, participación ciudadana, derechos humanos, relaciones interinstitucionales, migración, manejo integral de riesgos y desastres, prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia. El fenómeno de la migración es la mayor tarea del gobierno, que es la de combatir la corrupción contra las personas migrantes, para garantizar el respeto de sus derechos y generar para ellos y sus familias oportunidades de desarrollo, tanto en el origen como en el destino, de modo que migrar sea una opción más y no la última alternativa para lograr su desarrollo. La nueva FM 94.7 presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Este domingo 14 de julio, ¿se imaginan representar a México ante la Organización de las Naciones Unidas? les diremos cómo hacerlo a través de la convocatoria Delegados Juveniles. Conoceremos la vida del liberal Ponciano Arriaga. Descubriremos las riquezas culturales y gastronómicas de Viesca, Coahuila. En la salud, la hipertensión arterial. Y en la música, Hola, ¿qué tal? Yo soy Sasha Yo soy Benny. Yo soy Eric. y los esperamos el domingo en la maravillosa Hora Nacional. Unidos por México a las 10 de la noche en una sola señal, la Hora Nacional. 94.7. Estamos al La aire. nueva FM. Me queda claro. Bueno, estamos aquí ya de regreso y bueno, para darle la vuelta al tema electoral y esperando que los consejos distritales, estatales, autoridades involucradas, pues cuenten los votos y si tiene que ser voto por voto y casilla por casilla, así se haga y pues ya, aunque ya hay unas tendencias irreversibles en la mayoría de los casos, creo que el caso más emblemático y el que está ahí en suspense es el de Baja California. Bueno, pues creo que ya habría entonces no que darle la vuelta a la página, porque pues hay algunos agravios, algunos señalamientos que la autoridad le tiene que dar, por supuesto, investigar y dar resultados al respecto, como también quienes cayeron en el fragor de la batalla
incluso que perdieron la vida, pues eso no se puede decir que borrón y cuenta nueva. Ahí se tiene que encontrar a los culpables y aplicarles el castigo, porque pues ya, si ya pelillos a la mar, no, donde se cometieron ilícitos del orden electoral o penal, en fin, adelante. Y en el caso de las gentes que como el esposo de la candidata a diputada, creo de allá de Oaxaca, que donde murió su esposo y su sobrina, y en fin, otros que se denunciaron y que conocemos, pues tienen que quedar esclarecidos. Espero que los partidos que se vieron o se sienten afectados y que denunciaron que era para inhibir el voto y para espantarlos, bueno, que le den seguimiento y no que ya levantaron la mano, se sienten ganadores todos, pues insisto, entonces los que perdimos fuimos todos los mexicanos. Y para terminar, déjeme para que vea que y yo abono a que esta conducta que están teniendo los políticos dentro del pacto, pero también fuera del pacto, siga permeando no confrontación, de que se pueden olvidar los agravios, seguir avanzando, las vendetas, las venganzas, y recojo este pequeño pensamiento que dice: yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Esto lo dijo Jorge Luis Borges. Y miren, en el orden de lo local, pues la nota hoy, que dentro de otras que se destacan, fue este importante anuncio de la reactivación de casi 4,000 hectáreas de maíz, tanto en el municipio de Cintalapa como Jiquipilas, dentro del programa Maíz Sustentables, y esto pues por supuesto en una visita que hizo el mandatario estatal Manuel Velasco Cuello, que pues en esta agenda trazada de estar saliendo a las diferentes comunidades, municipios, en fin, y que no va a dejar de hacerlo. Me recuerdo que una entrevista que le hizo el corresponsal de Proceso, el periodista Isaín Mandujano, al gobernador, Manuel Velasco, ha de tener un par de meses a lo más menos, pero el contexto es de que le decía que hay quienes le señalan y le critican que todavía está en campaña, y él dijo: no, pues la campaña ya se acabó. Lo que pasa es de que mi política, tal y como lo he venido haciendo, no solamente dentro de mis campañas, sino ya una vez alcanzando, como fue para diputado local, para diputado federal, para senador de la República, para candidato primero y ahora como gobernador, dice que eso le ha dado muy buenos resultados, ¿no? Pues bueno, tan le ha dado resultados que ahora es el gobernador del estado, y además con 1,300,000 y tantos votos, que eso nada más representó 1,000,000 más de su más cercano, en este caso cercana competidora. Así es de que pues dice: no, yo voy a ir, yo no voy a ser un gobernador de cuatro paredes, no dijo de manera textual, yo lo interpreto, sino que yo voy a ir a los lugares, a estar muy cercano a la gente, en fin, y pues así lo ha venido haciendo, y de repente pues vemos que la información nos dice que estuvo en Cintalapa, Jiquipilas, y mañana nos podemos estar desayunando que estuvo en Tila o en Tumbalá, y así el otro. Yo comentaba que ojalá por aquello de que en cierto municipio sufrió un pequeño, así como diría en una película Cantinflas, un váguido, un pequeño así que se le movió al piso, y yo le decía que habría que cuidar mucho. Pues sí, es un gobernador muy joven, ya 33 años que acaba de cumplir en abril, y pues es una gente sana, que sabemos que no fuma, que no toma, y además hace mucho deporte, pero pues el ajetreo de la política, de andar de arriba a abajo, del tingo al tango, diríamos coloquialmente, pues a veces en ese ímpetu, en ese optimismo y de estar en contacto con la gente, pues lo mismo puede estar en Huixtla muy temprano en la mañana, después de volar tal vez en helicóptero, ¿sí?
y ese mismo día tenga que ir y subir a la sierra por Motocintla, por aquella zona, la Grandeza, en fin, y después tenga que agarrar y volar a San Cristóbal y terminar en otra altitud, en otro nivel, por carretera, 2-3 horas. Entonces, pues esas sube y baja y cambios de temperatura y de altura, en fin, que a veces no se puede ni comer a las horas, y si de por ahí, como parece ser que cuenta ahí una anécdota, no sé qué tan cierto sea, pero creo que quedaría muy bien, de que ya saben que ya con los amigos indígenas, con los demás indígenas, pues tienen muy a la usanza sus tradiciones, en fin, que bueno, por ahí en una comida que pues a veces no está uno acostumbrado a ciertos guisos, ciertas cosas, y de entrada dicen, no, pues que aquí, que antes de hacer cualquier cosa como ritual le tenemos que entrar aunque sea una copita de poch, pues entonces ya la circunstancia se complica. Entonces, bueno, decía yo, ya regresando al tema, bueno, pues que como lo ha advertido, ahora estuvo con la gente del campo allá en estos municipios para darles estos importantes anuncios, donde señala que pues aquí de entrada, de inicio, van a ser más o menos 200 millones de pesos, no, perdón, este es otro, casi tiene más de 3 millones de pesos que serán pues para este programa de maíz sustentable, más o menos para el beneficio de 4,000 hectáreas de maíz, es donde que se van a reactivar, además de que también ahí entregó 15 vehículos en comunión, no sé cómo leerlo. Hay una asociación que se llama Congregación Mariana Trinitaria AC, no tengo mayor referencia, puedo imaginarme lo que sea por ese nombre, pero dice que es una organización no lucrativa y que no sé, no dice la información si de esos 15 vehículos que entregaron a qué municipios o qué sectores, porque también estuvieron ahí presidentes municipales de Palenque o de Ocosingo, no sé si para estos efectos de entrega de vehículos, y no sé si sea por micha, por la mitad que pusieron el gobierno, el estado, y la otra mitad esta congregación Mariana Trinitaria. Bueno, el chiste está de que no importa dónde lleguen, pero que lleguen apoyos y recursos, está bien, y pues es lo que anunció, y apostándole al campo. Ya ven que acaba de nombrar el gobernador y le tomó protesta el nuevo secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, a Julián Nazar Morales como secretario del campo, y bueno, ahí estuvo presente en ese evento, donde pues como cabeza de este sector y su injerencia con el campo, por supuesto, pues debe de estar pendiente de que estos programas no solamente se les dé los recursos para esta reactivación, sino habrá que darle el seguimiento para que se ejerzan, y para ello pues la transparencia y la rendición de cuentas a que ha llamado el gobernador, o más bien dicho, ha señalado como una parte, eje central de su administración. Bueno, veremos que esos recursos, bueno, verán ellos, y nosotros estaremos pendientes, pues también, ¿por qué no?, de que se ejerzan y que realmente lleguen a las manos indicadas, y creo que por ello el gobernador no hace estos anuncios ni manda nada más al secretario que encabece este programa que vaya a anunciar a control remoto, sino que lo hace in situ, en el lugar donde está la gente, la población, y donde, diría yo, mirándole a los ojos, le está haciendo el compromiso de que esos recursos van a ir, y sin duda recibir una serie de peticiones adicionales que pues habrá que tomar en cuenta y considerar, porque bueno, no hay recursos suficientes para atender todas las demandas existentes, sobre todo los gentes del campo que cada día pues están en condiciones más difíciles. Decía el maestro Ruperto Portero Alvarado, un gran periodista ya decano aquí en Chiapas,
que cuando analiza esto del feminicidio, con eso de la migración que ha habido, aparte digo, porque lo realiza en ese contexto, ¿no?, de ponderar el trabajo de las mujeres en muchos ámbitos y lo que le está sucediendo con esta serie, pues ya un número interesante de gentes, de mujeres que pues han sido víctimas, han sido asesinadas, incluso este último que comentamos con Miguel allá en Tapachula por su pareja, que llegó tomado, la golpeó y fue a parar al hospital y murió, y que bueno, pues lo agarraron rápidamente. Decía que Ruperto Portela dice que con esto de que se van a buscar el sueño americano, pues ya no hay mano de obra de hombres, y los jóvenes también se van, y entonces, aparte del trabajo adicional que siempre han tenido las mujeres, pues ahora son las encargadas de estar atendiendo pues sus parcelas, por sus lugares. Entonces ya por ello creo que la mirada a este sector, que creo con las reiteradas visitas que ha hecho el gobernador, y donde pues ahora que entregó allá en la costa tractores y insumos, en fin, y luego los pescadores, es interesante. Él no puede estar, por supuesto, en todas y cada una de las entregas, porque para eso están todas las secretarías, todas las instancias, las delegaciones que tienen que estar operando y dando, en fin. Pero obviamente que él, como punta de lanza, estará en algunos lugares, como es la reactivación de este programa de maíz sustentable, en una zona que por muchos años se caracterizó, la zona de la Frailesca, de ser una de las zonas altamente productivas. Yo me recuerdo hace poco más de tres décadas, que bueno, junto con el estado de Jalisco, bueno, pues éramos el granero nacional, incluso en tiempos de López Portillo. Bueno, pues en esa zona de la Frailesca se llevó aquel, que muchos dicen que pues era toda una, no farsa, sino una parafernalia, aumentaban números, estadísticas y cosas, pero bueno, ahí ganaron la mazorca de oro en tiempos de López Portillo, en fin. Entonces, vaya, cuando uno va por aquellas zonas, sí ve uno muy deprimida de la cuestión del campo, de la producción, la tierra, la rotación de cultivos, y la tierra también tiene, pues hay que estarla, esto de estarla airando y dejarlo un tiempo, en fin, todo esto que tiene que ver, además con la deforestación. Entonces se cae el agua, se lavan las tierras, los nutrientes y todas esas cosas que los agrónomos deben saber muy bien, y que la gente del campo, si alguien nos escucha y que sabe de estas cuestiones, sobre todo los hermanos campesinos, pues a lo mejor hasta está diciendo barbaridades, ¿no? Pero más o menos tengo la idea. Trabajé algunos años en una institución que se dedicaba al campo, algo debía haber aprendido, y decía, pues muy venido a menos esas grandes extensiones de maíz que se sembraba, y que había precio para el maíz, en fin, y que, insisto, pues ahora está muy para abajo la producción, y que pues es un sector que debe explorarse, porque tiene que ver con nuestra soberanía alimentaria, así dicho de manera rápida, y que bueno, el campo chiapaneco, decía yo, año tras año y tras año atrás, unos más, otros menos, pero incluso algunos que más o menos son de mi generación, y que hace 30 y tantos años pudieran haberse percatado de ello. Bueno, pues cuántas marchas de tractores vimos por la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, tractores y tractores, aparte que para la foto, no, porque se veía espectacular, porque pues esos deberían haber llegado directamente a los lugares donde iban a estar, y va uno al campo y no ve uno un tractor de pie. Hay uno que otro, sí, pero entonces eso es lo que uno a veces no se explica, sí, que este tipo de cuestiones aparezcan, tal vez porque ya no hubo para mantenimiento, subió mucho, se descompusieron y no tuvieron dinero para reparar, o las piezas no existían, o no, las piezas estaban muy caras,
o no habían en mercado, o eran de importación, porque a veces se compran cosas muy baratas y a la hora de decir, ¿y dónde van a tener? No, pues es que las compramos porque eran de chinos, por decir algo, y no tengo nada que decir, digo, de la piratería china. Entonces pues se descomponen, incluso hasta los venden, otros hasta los rentan, y otros pues hasta lo usan para transportarse, ir a casi al súper, ¿no? Allá los vemos transitando en algunas carreteras, no sé, pero bueno, ahí está esto que creo que el señor Julián Nazar pues tiene una tarea muy importante por delante. Decía yo que es como una especie como ave de las tempestades, es un tipo con sus claroscuros, se le puede señalar de muchas cosas. Yo creo que el hecho está de que él viene de ser diputado federal, y ya fue dirigente de la CNC, diputado local, y ha ocupado ciertos cargos, en fin, el hecho que es una persona que está vigente, que se dedica a él, es un ranchero, tiene bastante tierra que por delante, y tal vez muchas historias, pero que podían ser también anecdóticas o mitos, eso y otras cosas pues no están en el ámbito de las creencias, sino de las probanzas, y pues ahí están las instancias como los órganos de fiscalización, la función pública o la misma Procuraduría, y tanto la del Estado como de la Federal, que pues se encargan de dilucidar eso, y por lo pronto tiene una gran tarea que desarrollar al frente de esa secretaría, a pesar de que pues casi la pirámide históricamente se ha venido invirtiendo a nivel nacional, de que ahora antes éramos una población eminentemente rural, después de los años asiagos de la Revolución Mexicana y por revolucionarios con la lucha de los caudillos, donde más o menos se pacifica y pues se crean el Partido Nacional Revolucionario, que con calles aglutina a todos los líderes, y como que, en fin, historias viejas, pero era un país eminentemente rural y muy poco urbano. Bueno, pues ahora creo que está completamente invertida, a pesar de que tenemos un gran potencial agropecuario, que ha venido a menos por falta de insumos, por explotación, por corrupción, por falta de oportunidades de empleo que se van a sueño americano, en fin. Bueno, pues tenemos un campo que solamente subsiste aquel que es muy rentable, ¿sí?, de productos que tienen una gran demanda en el mercado internacional de exportación, los tomateros, los cebolleros, los de ajo, los del aguacate, los de, en fin, muchos productos que se exportan de nuestro país. Pero por ejemplo nosotros que fuimos pues grandes productores de maíz, que casi, bueno, se sembraba casi todo el país, un gran porcentaje de las tierras cultivables eran para el maíz, por la cuestión cultural, porque pues mucha gente sembraba el maíz, por ejemplo, que llaman aquí de ladera de espeque o de macana, donde pues aunque sacan 600, 700 kilos por hectárea, pero pues se lo comen, y ahí lo vemos todavía en las zonas indígenas, pues que ese maíz les sirve para autoconsumo, para sus tortillas, para, en fin, y vemos todavía, bueno, no sé, mentiría yo, pero hace todavía 5 años atrás, si usted, porque ahora ya con la autopista a San Cristóbal, pues ya no pasa, no, más bien dicho, por la autopista que va, bueno, también a San Cristóbal, porque también por la carretera vieja ahí se siembra, sigue sembrando mucho maíz, y va uno por la carretera sinuosa, y ahí están todas las laderas en tiempos de maíz ahí que siembran los hermanos indígenas y campesinos. Pero decía, con la nueva autopista que de Ocosocuautla a Las Chuapas, que ya no tiene uno que agarrar por la carretera anterior, que para ir a la Ciudad de México o para agarrar a otros lugares. Bueno, pues vemos cómo ya no hay este tipo de productos de maíz. Entonces, y también me refería yo a Bochil, ya lo cité la otra vez aquí, lo estoy rescatando de una nota que escribí, de acá de Bochil, donde
pues el maíz lo llevan ahí a ese centro, a ese municipio, a esa cabecera municipal, y hay un comprador, un intermediario que ahí por costales les llevan y se los cambian así como tienda de raya, porque aparte de que les paga y muy barato su maíz, y lo revisan si viene picado y con gorgojo y toda la cosa, y se los pesan, y ahí tiene el caciquito almacenado el maíz para luego él como intermediario llevarse la tajada de León, y luego pues ya los que lo procesan lo hacen harina, pues otro tanto, y el que vende la tortilla, bueno, ahí, y el campesino pues recibe la ínfima cantidad. Entonces decía yo que bueno, como tienda de rayos se lo cambia por despensas, ¿no? Por cosas, por pabilos, por veladoras, por otros productos, hasta por ropitas, en fin. Entonces, ese es algo que ya no puede seguir siendo, y en el orden de ideas, pues el gobernador, yéndome o retomando esta nota, bueno, pues vaya que es interesante, es importante todo lo que se tenga que hacer en esta materia, sobre todo con los hermanos campesinos, los hermanos indígenas que se siguen dedicando muchos al maíz, y que pues ahora con este programa de maíz sustentable, pues vaya que pueden allegarse recursos de manera pues rápida, que reactiven esta actividad. Tenemos ya un par de minutos, déjame decir nada más de que veía un reportaje en el noticiero de hoy de Carlos León de Mola, que nada más pasó en la primera parte, que se refiere al aeropuerto, o donde estaba un aeropuerto, el aeropuerto déjeme rescato, ¿cómo se llama de San Cristóbal de Santa María? Ahorita le digo, de Corazón de María, perdón, que tiene abandonado, está cerrado desde el 2009, y que desde el 95 que se empezaron a hacer las gestiones y se construyó este aeropuerto, que de hecho estuvo en funcionamiento, decía el presidente municipal Francisco Martínez Pedrero, porque también sale en reportaje, que se hizo con una inversión en aquel tiempo de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos que literalmente está develando este reportaje, fueron como si se hubieran tirado a la basura, porque ahora las imágenes dicen, pues hay establos, ya acercaron a alguien, ahí tienen ahí sus vacas, sus caballitos, sus cosas, esa torre que, pues torre de control, pues nunca funcionó como tal, nada más estaba ahí, y lo hacían por radio, como si fuéramos ahora teléfonos celulares, con el de la torre de acá de Tuxtla, ya le decía cómo lo iba orientando, porque incluso llegó a aterrizar un Boeing 727, también dos veces un avión Hércules con visita presidencial, pero que después el Instituto de Investigaciones dependiente del Instituto Politécnico Nacional dijo no, que no sirve para aeropuerto. ¿Por qué? Porque son suelos cavernosos y pueden causar un accidente y se pueden hundir. Y sí, de hecho, hay unas partes que se ve que está agrietado y está... Pero ¿quién autorizó? ¿Quién fue el que validó y que no se hicieron los estudios para que esta cosa tarde que temprano iba a irse al traste? Y ahí tiene esa inversión, esas construcciones abandonadas, que incluso ya hay gente que se ha ido pues como paracaidistas a agarrar un pedazo, ahí están viviendo, en fin, y ahora parece ser de que, aunque no lo dice el presidente municipal, pero lo descubre, y parece ser que mañana se tendrá la segunda parte de esto, de que puede ser utilizado así como una especie de relleno sanitario. Fíjese usted nada más lo que fue un aeropuerto, que se invirtieron 200 millones, y dice el presidente municipal Pedrero, Martínez Pedrero, cuando dice, oye, que 200 millones, no, creo que se quedan cortos, creo que fue más, pero parece que la alternativa es usarlo como basurero. Así es que la basura, o sea, este proyecto de 200 millones que se fueron a la basura, hoy literalmente son basura. Entonces, ¿qué cosas pasan? Déjeme decirle que aguas con los gasolineros, digo, y sobre todo quienes trabajan ahí, los empleados, que la mayoría deben ser gente pues honesta, en fin,
pero cuando usted vaya a checarse el aceite, que le pongan anticongelante, que todas esas cosas que de insumos, que le enseñen la lista de precios, porque están alterando de manera así verbal, no les enseñan, nos dicen cuándo, nos dan factura, y le están cobrando más. Y me decía esta gente que me dio la información, por cierto, un amigo que no veía hace algún tiempo, que me pasó este dato, donde dice que investigó y que Pemex, cuando concesiona, así como sabe usted cuánto es el litro de gasolina, cuánto cuesta, deben tener la lista de precios de todos los insumos que venden ahí. Así es que no se deje sorprender, porque la situación como está muy crítica, pues que le cargan 5 o 10 pesos más por producto, pues ya le hacen la vida más placentera al gasolinero, pero sin duda no debe de ser, es un acto que es condenable. Y pues si ya de por sí nos roban de litros de 800 mililitros, pues entonces imagínese aunado a esto. Así es de que pues ahí a la Procuraduría del Consumidor y las autoridades que tengan que ver con esto, pues abusados con esto. Me despido con no sé por qué vino hoy así como medio romántico, mi querido Lalo, pero esto lo veía yo y lo quise rescatar y compartir con la audiencia de Me Queda Claro. No sé por qué, pero hoy me dio por extrañarte, por echar de menos tu presencia. Alguien me dijo que el olvido está lleno de memoria. Mario Benedetti. Esto ha sido todo por hoy. Espero que nos haya quedado algo claro. Nos escuchamos mañana. Gracias. La Nueva FM 94.7 presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro. Esta es una producción de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. Esta es Radio Cultural Informativa, XHRCF 94.7, frecuencia modulada, la